Bienvenidos a Conversaciones sin Editar, un podcast de libros, música, canciones, una conversación amena entre ustedes y yo. Hoy quiero traerles al episodio de hoy un escritor, un libro, mejor dicho, de un escritor. Hablemos un poco primero del escritor. El escritor se llama Umberto Eco, nació en Italia en 1932, se formó en la Universidad de Turín. Además, tuvo una tesis realmente difícil para doctorarse acerca de la estética de Santo Tomás de Aquino. Nada fácil para hacer un doctorado sobre eso. Es semiólogo, fue catedrático de semiótica en la Universidad de Bolonia. O sea, es un hombre muy profundamente arraigado en cuanto al significado de las cosas, en cuanto a lo que es la diferencia entre significado y significante, entre la diferencia entre el signo y la interpretación del signo. Además, en algún momento se le ocurrió, bueno, voy a empezar a escribir. Y empezar a escribir fue que escribió grandes libros, entre ellos en el que vamos a hablar hoy, que fue su primera novela, con la que saltó a la fama mundial. Pero además fue un hombre humanista, un hombre que a pesar de haber nacido en la época de Mussolini, previo a la Primera Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, justo cuando estaba el auge del fascismo, de las camisas negras, de salgamos a luchar en la mañana por la fascia, todo dentro del Estado, nada dentro del Estado. Más bien como humanista, además de ser un bibliófilo empedernido, tener una biblioteca que superaba los 30.000 libros, fue una persona muy crítica en los medios de comunicación, en la prensa escrita sobre todo, en contra del ascenso del neofascismo, es decir, no estaba de acuerdo en que volvieran ese tipo de ideas, a pesar de haber nacido en la época donde más triunfaron. ¿Ok? Y para hablarles justamente de su primera novela, es una hermosura, yo quisiera leerles cómo termina esta novela. Les voy a leer literalmente el último párrafo de la novela. Poco después de haber recogido las hojas, se desencadenó una fuerte tormenta. Me hundo en este legajo antes de que sea demasiado tarde para terminarlo. Y no sé si lo que he escrito hasta ahora, y que tú, lector desconocido, vas a leer, contiene o no alguna lógica que vaya más allá de la pura sucesión de los hechos. Es un lugar frío, el escritorio, y me duele el pulgar. Dejo este texto, no sé para quién, este texto que ya no sé de qué habla. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemos. Esta frase, que además es una de las frases más citadas de este libro, eh, se las traduzco al castellano, dice: la rosa primigenia existe por su nombre, solo tenemos nombres desnudos. Este libro se llama El nombre de la rosa, justamente. Si ven la película, es una película con Sean Connery como protagonista. Es una adaptación muy fiel del libro, quizás excepto este último pedazo, donde la frase final dice que entre todos los, no, entre todos los rostros que vienen a mi memoria en la vejez, el que más recuerdo y el que más claridad viene es el de ella, el de la rosa, aunque nunca supe su nombre. También es muy poético, pero quizás no tan filosófico como el original, donde justamente habla de que al final la importancia de los nombres y la existencia de las cosas es solo en base a los nombres, que al final cuando algo desaparece, cuando queda el vacío físico de algo, lo que guardamos en la memoria es su nombre, es una imagen con un nombre vacío de sustancia, un nombre desnudo,
pero al final un nombre es poderoso tener un nombre, es poderoso guardar esa imagen, ese recuerdo, mientras podamos nombrarlo. Por eso se habla de lo terrible de muchas enfermedades como la demencia senil, como la afasia de la memoria, como la afasia de los nombres, justamente cuando pierdes la capacidad de nombrar las cosas, cuando pierdes la capacidad de transmitir esa imagen que tienes en el pensamiento y ponerle un nombre, ponerle una idea y pasárselo a otro, las cosas desaparecen. Algunos escritores hablan de cuando muere alguien de su familia, muere un mundo. Y muere un mundo porque todos los nombres y todas las cosas que recordaba esa persona dejan de existir. Entonces es hermosísima. Esta frase ha dado para muchísimos, pero muchísimos estudios de filosofía, de pensamiento analítico, de pensamiento crítico, de simbología, incluso de semiótica, de qué tanto es un signo el nombre y qué tanto tiene significado por sí mismo la cosa, aunque no tenga nombre. La rosa, si se llamara de otra forma, olería distinto o dejaría de ser rosa. Son preguntas difíciles que en este caso Humberto Eco con su primera novela nos pone al final como para dejarnos pensando. Pero hablemos un poco de la novela. La novela se nos plantea en la Edad Media. Guillermo de Baskerville es un monje investigador, un monje detectivesco, un monje filósofo, un monje naturalista, que es enviado a descubrir los crímenes que suceden en una abadía y lleva a, consigo a un novicio llamado Atso, que es quien al final nos cuenta la historia de manera epistolar muchos años después que ha ocurrido. Y en esta abadía nos encontramos una serie de problemas. El problema es que los monjes están muriendo de una manera extraña, aparecen con la lengua negra. Es una abadía medieval, es una abadía donde hay copistas, donde hay textos, donde hay libros antiguos, y te queda aquella duda de qué está pasando. No los voy a explicar, no les voy a hacer spoiler de cuál es el conflicto, ni quién es el asesino, ni cómo lo descubren, pero si les quiero contar un poco de qué hay dentro de este conflicto se desata sobre todo en una zona de la abadía, en una biblioteca que está construida como un laberinto, que a su vez simboliza primero la geografía del ser, el cómo poder ubicarte dentro de ti mismo y luego la geografía del saber, cómo poder ubicar las cosas dentro de la biblioteca, eh, cómo la biblioteca está plagada de nombres de geografía de la Edad Media, cómo al catalogar la geografía de un sitio, catalogas las obras que están con respecto a ese sitio y esa ubicación te permite moverte entre las distintas salas, a diferencia de que ahora que tenemos una biblioteca ordenada por temas y primero por temas y después alfabéticamente, entonces es bastante fácil encontrar un libro si sabemos de qué trata y cuál es el nombre. Incluso si no sabemos de qué trata, pero sabemos el nombre, podemos referirnos a ficheros bibliográficos. En esta época no hay ficheros, no hay índices de computadora, no es que lo vas a... Ay, me voy a meter aquí en la computadora y voy a poner el nombre del autor y me va a salir en qué fiche, en qué número de libro está, en qué estante. No, 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 no. Estamos hablando de una biblioteca inmensa, una biblioteca que ocupa buena parte de la abadía, porque es una abadía scriptorium, y se remonta laberínticamente dentro de ella para buscar obras. Por supuesto, sucede como hoy te recuerdan grandes bibliotecas, quizás la Biblioteca del Congreso, los archivos secretos del Vaticano o la Biblioteca Vaticana, donde se dice que hay libros perdidos, que hay libros que nadie sabe dónde estaban, que nadie ha leído justamente, porque en el tamaño de la biblioteca y en la memoria se va perdiendo qué quedó, qué se copió, qué no se copió, qué se conservó, qué no se conservó, porque es un trabajo monumental. Entonces en esta biblioteca pasa eso. Y la búsqueda de un conocimiento, de un poder dentro de esto, habla del conflicto que se te da
dentro de la misma iglesia en la Edad Media, de cómo el conocimiento y el poder estaban muy ligados. El saber algo te permitía ascender más rápido dentro de la iglesia católica y evidentemente todavía estamos hablando de una época donde los estados pontificios tenían poder físico. Entonces, el hecho de que haya asesinado a hombres de Dios es grave. Sigue existiendo la superstición, entonces por un lado es obra del diablo, es el maligno que se ha metido en la biblioteca, o es el maligno que está en la abadía y está matando a los monjes. De la misma forma es el tema de el poder, que el libro está allí, que es tan importante como para matar por él. Entonces, hay muchísima pelea, muchísima diferencia entre el poder espiritual de la iglesia y el poder terrenal del emperador que manda a que, mira, yo quiero los libros, quiero saber qué está pasando, se te me están muriendo los monjes. La, abre el debate entre qué tan pobre debe ser un monje, qué pasa con la lucha en la Inquisición, qué pasa con los movimientos heréticos, por qué cualquiera puede ser juzgado en esa época sin mucha prueba, sin mucha rigurosidad. Y dentro de este problema te mete un golpe, ¡guas! Pero durísimo cuando ves que el conflicto, que aparte del conflicto es el miedo a la risa. Entonces, el miedo a la risa, dirás, sí, el miedo al humor. Este, hay un problema cuando se está buscando la poética de Aristóteles, que es un libro perdido teóricamente, donde Aristóteles escribió acerca de la comedia, acerca de la risa, acerca del humor, y empieza el problema filosófico y el problema de diatriba en la iglesia y dentro de la novela se vuelve muy denso, justamente el miedo a la risa, porque en el momento en que te ríes, dejas de tener miedo. En el momento en que te ríes de tu desgracia deja de afectarte, deja de afligirte tanto como te afligía antes. Y para la concepción de algunos monjes en ese momento, sin miedo no hay fe. Si no tienes el temor del infierno, si no tienes el temor del pecado, si no tienes el temor del castigo divino, no puedes tener fe, no puedes tener amor a Dios, no puedes tener amor a las cosas buenas, si no tienes miedo de las cosas malas. Entonces el hecho de que Aristóteles, que en aquel momento era el sumum de la sabiduría. Les recuerdo que todavía se hablaba de la Tierra plana, se hablaba de que la Tierra era el centro del universo, se creía en las teorías aristotélicas de la abiogénesis, etcétera, etcétera. Entonces, si el mismo Aristóteles hablaba de la risa, estaba dando permiso para que te rieras, y si te estabas dando permiso para que te rieras, te estaba dando permiso para quitar el miedo. Y entonces estaba esa grave pelea y en la búsqueda de ese libro y de ese saber, pues ahí ocurren todos los asesinatos y no los voy a contar cómo mueren los monjes ni por qué, pero, o mejor dicho, les acabo de contar en parte el por qué, pero no qué está pasando para que lo puedan leer y no se hagan tanto spoiler. Pero es una discusión importante. ¿Qué tanto hace falta la risa para la vida? ¿Qué tan difícil es la vida sin reír? ¿Qué tan malo es perder el miedo a las cosas? Si no tienes miedo, realmente dejas de tener fe. O tu fe no es más que miedo al castigo y no fe en lo divino, no amor por lo divino, sino miedo a lo terrible. Esta duda que te deja la novela, que te la hace plantear y que te golpea, es una cosa que se ha discutido durante siglos. Eh, Incluso se discute a nivel del amor, de la vida, de la forma de llevar las cosas, no solamente de la fe como parte del miedo, sino incluso la risa como parte de la vida. Existe aquel verso que dice, nadie en lo alegre de la risa fíe,
porque en las almas que el dolor devora, el rostro ríe mientras el alma llora. Entonces, este, esta dificultad de conciliar el humor con las cosas que están pasando, incluso se nos traslada a la vida moderna. Actualmente tenemos muchísimos problemas con cuál es el límite del humor, hasta dónde nos podemos reír, de qué nos podemos reír, es válido reírse si eso ofende a alguien. Hay muchísimas preguntas acerca del humor que hay países donde se dice, bueno, esto nos pasa porque todos nos los tomamos a joda, todos nos los tomamos a broma, todos nos los tomamos a que es un juego, de todo hacemos un chiste. En Latinoamérica es muy común, nosotros hacemos chistes de nuestras tragedias, hacemos chistes de atentados terroristas. Está el famoso chiste que en una época fue bastante poco político, acerca de que le dijo una torre gemela a la otra, ay, nos vemos en planta. Eh, ah, y salió en Latinoamérica, no tendría 3 semanas del atentado del 11 de septiembre. Para nosotros en Latinoamérica el humor es parte fundamental de cómo vemos la vida. El humor político. Hubo hace algunos años una serie de sketches de dibujo animado con todos los presidentes de Latinoamérica, incluían México, El Salvador, Colombia, Venezuela, Chile. Estaba el rey de España, que se llamó la isla presidencial, donde se burlaban de los políticos, de la forma de ser, mm, eh, de cómo se comportaba el político en público, de cómo hablaba el político, de su ideología, de cómo pudiera ser, de cómo se veía al político. Recuerdo mucho, por ejemplo, que a Uribe lo veían como un traidor, lo veían mal y lo veían tan de derechas que cuando supuestamente logra escapar de la isla y llega a otro sitio, le dicen bienvenido a Cuba y se quieren, y lo que se escucha es un juez, porque lo peor, o sea, de tanto escape, logré escapar de una isla desierta y caí en una isla comunista, que es lo último que quisiera un hombre de derechas. Entonces, el humor es parte de nuestra vida. El humor es un poder que tenemos los seres humanos, tanto para bien como para mal, tanto para reírnos de nuestras desgracias y consolarnos, como para reírnos de los demás y humillarlos. Como todo poder, no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo utilices tú como persona. Pero esta novela, El nombre de la rosa, además de sus descripciones, de su lenguaje poético, te deja esta duda de qué pasa con el humor, hasta qué punto el humor es importante, y termina con esa frase que les leí acerca de los nombres desnudos, que te abre la mente a qué pasa con los nombres, qué tan importante es el nombre en mi vida, qué tan importante es nombrar las cosas, de qué nombres me acuerdo, de qué nombres olvido. Te volteas y no importa la edad que lo hayas leído, o sea, yo leí este libro la primera vez hace más de 30 años y cuando lo leí me volteaba a ver los nombres de mis compañeros de primaria para ver si me acordaba de todos mis compañeros. Y cuando lo volví a leer 10 15 años después, intentaba hacer lo mismo con los de bachillerato. Y veía que rostros venían a mi mente más rápido con nombres y que rostros se iban diluyendo, que rostros se mantuvieron en el tiempo. Entonces, la afrenta a la memoria, que es el olvidar el nombre, es difícil. Eh, si ustedes leen ahora esto, hagan el ejercicio. No importa si tienes 20, 30, 40, 50 o 60 años. Empieza por acordarte de nombres de 10 años atrás. Si tienes 60, acuérdate de los nombres de tus compañeros de tu último trabajo antes de tu jubilación o antes del trabajo en el que estás. Tienes 50, acuérdate de los nombres de tus compañeros de la empresa anterior. Tienes 40, acuérdate de los nombres de, los, de las personas que estuvieron contigo cuando te formaste en la universidad. Tienes 20, acuérdate de los nombres de tus profesores de bachillerato. Tienes 15, acuérdate de los nombres de tus compañeros de primaria. No importa la edad que tengas, empieza a recordar esos nombres y qué te traen a la memoria y qué te dicen, qué te trae la imagen. Yo pudiera nombrar a alguno de mis profesores, pudiera nombrar al profesor Franco,
Paladini, pudiera nombrar a la profesora María Teresa, pudiera nombrar a la profesora Ofelia Delgado, que en paz descanse, pudiera nombrar a la profesora Betsy Duque, al profesor José Díaz, a la profesora Alicia eh, Vidar de Ortega, pudiera nombrar a tantos profesores, a tantos compañeros que siguen estando en mi memoria con su nombre y viene claramente su imagen a mí. A lo mejor a ustedes no les pasa lo mismo. Entonces, aquí es un ejercicio el que nos invita Humberto Eco luego de meternos en una trama policial detectivesca, en una trama histórica recreando la Edad Media, en una trama filosófica para recrear el miedo a la risa, la búsqueda de las diferencias entre miedo y fe, entre risa y fe, entre risa y tragedia. También es una búsqueda en la que te somete a tu memoria, a tus nombres y a las imágenes que te recuerdan y a las cosas que quedan por dentro. Recuerden, al final, la rosa primigenia existe por su nombre y solo tenemos nombres desnudos. Esto fue Conversaciones sin editar.